Hola Capricornio, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora, hasta el momento, y las que vienen para nosotros, porque yo sé que hay millones de bendiciones que vienen para nosotros. Si tú también lo crees, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tú quieres que yo ore por ti, manifiéstalo a través de los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Recuerda que esta lectura tiene tres partes. La primera parte para las parejas, la segunda parte para los solteros y la tercera parte para tu economía. Si esta lectura no resuena contigo, por favor déjala pasar. Te quiero invitar muy cordialmente a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. También que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. En la descripción y en el primer comentario del video encuentras los links para que me sigas por ese ladito también. Quiero comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje súper especial para ustedes de parte de las hadas, pero sin antes decirte que te quiero muchísimo, que te llevo siempre en mi corazón y que te llevo siempre en mis oraciones también. Bueno, espero que todo esto, todo el cariño y mis oraciones lleguen hasta ustedes. Vamos a ver qué te dicen las hadas el día de hoy. Que te rodees de amor, que te rodees de paz, de tranquilidad. Rodéate de esas personas que realmente te estiman, que te quieren. Bueno, tal vez estás pasando por un momento, por una dificultad, y la verdad es necesario que te dejes consentir, que te dejes apapachar, que te dejes, no sé, hacer sentir que no estás solo, que no estás sola. Bueno, entonces si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer. Yo me rodeo del amor, no solamente del amor de otras personas, sino de tu amor propio. O simplemente escribir hecho está en los comentarios de este video. Por ahí se ve una sombrita. Bueno, esa sombrita es la de mi gatito Onur, que está por aquí. Véalo, ahí ya salió su colita. Vamos a comenzar la lectura del día de hoy para las personas que están en una relación. No importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti tu persona especial y qué piensa de ti tu persona especial. Bueno, aquí salió colada una carta, nunca nada es por casualidad. Y vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, salieron nueve cartas. El número 9 me habla acerca de finales, me habla acerca de nuevos comienzos, de cierre de ciclos. De eso me habla el número 9. Salieron 9 cartas y bueno, yo creo que ustedes ya adivinan de qué se va a tratar esta lectura. Tu persona especial es una persona que realmente te ama, es una persona que te quiere, es una persona que ha vencido muchos obstáculos para estar contigo. Recuerda que esta podría ser una lectura en espejo. Es una persona que ha dejado muchas cosas atrás para estar contigo. Es una persona que de a poco logró avanzar contigo. Ustedes han logrado muchas cosas juntos, han cosechado muchas cosas juntos, pero al parecer hay cierta situación entre ustedes dos que, ¿cómo les digo?, que ha hecho que el amor mengüe, que el compañerismo, que todo eso que ustedes eran en un comienzo mengüe. Bueno, recuerda bien que podría ser esta una lectura en espejo, ¿no? Y no importa si estás en contacto cero con tu persona especial. Tu persona especial espera que las cosas se resuelvan, que las cosas se solucionen, esperan que las cosas vuelvan a ser así como eran antes. Es una persona que no pierde la esperanza de volver contigo, de tener esa familia que siempre han querido tener ustedes dos juntos, que siempre ha querido tu persona especial querer junto contigo. Bueno, es una persona que piensa que tú, o sea, te ve a ti demasiado deprimido, demasiado deprimida, te ve muy pensativo, te ve, no sé, te ve de una manera bastante complicada en este momento, en este instante. Se está dando cuenta de que la cosa entre ustedes dos no está funcionando, que ya la cosa entre ustedes dos está bastante superficial, que no es lo mismo de antes, que compartían todo, que inclusive de cierta manera se han vuelto egoístas el uno con el otro, que ya no se cuentan las cosas, que ya no confían igual de la misma manera el uno en el otro. Bueno, ¿qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Mira, tal vez los problemas y dificultades entre ustedes dos vaya a tener un buen desenlace ya, pero tienen que aclarar muchas situaciones, tienen que aclarar muchas cuestiones
que han visto, han escuchado y han sentido el uno del otro. No echarse la culpa así al 100%, que tú tienes la culpa, que yo la tengo, que no. O sea, la cuestión ha sido de ustedes dos. Ustedes dos construyeron, ustedes dos destruyeron. Bueno, y si quieren ustedes volver a construir esta relación, listo, háganlo. Pero van a tener que aclarar muchas cosas. Van a tener que dejar atrás envidias, desengaños, desilusiones. Van a tener que dejar atrás también ciertos amigos o amigas que son bastante envidiosos con ustedes y que así han estado haciendo como porras para que ustedes dos se separen, para que ustedes dos no estén juntos. Yo creo que ustedes se dan cuenta quiénes son estas personas, sino que tal vez son gente demasiado cercana a ustedes, gente demasiado pegada a ustedes dos. Entonces tal vez les cuesta a ustedes trabajo ponerle límites a estas personas, pero deben hacerlo. Deben ponerle límites a estas personas porque de lo contrario la relación se puede estar viniendo abajo. Vamos a ver qué nos dicen los ángeles para ustedes el día de hoy. Bueno, me anuncia que la relación de ustedes va a sufrir una transmutación. Bueno, va a llegar a otro nivel, pero otro nivel mejor. Pero ya es trabajo de ustedes. Bueno, poner límites, volver a comenzar, darse un borrón y cuenta nueva, volverse a enamorar, recordar qué fue lo que realmente los unió en ese momento, los va a ayudar con ese proyecto. Bueno, yo sé que ustedes pueden, yo sé que ustedes lo pueden hacer, que pueden recuperarse. Toda relación tiene problemas, toda relación tiene sus días malos, sus días buenos, pero todo también se puede solucionar. Bueno, la clave es la voluntad de ambas partes, el querer hacer las cosas. Bueno, por aquí salió otro angelito, quiso salir. Dicen que ustedes harán contacto con lo absoluto. Bueno, la verdad es que va a suceder algo entre ustedes dos que los va a llevar a unirse. No sé si es una alegría, no sé si es enfermedad, no sé si es algún fracaso de uno de ustedes dos. Bueno, pero es algo que los va a llevar a ustedes a unirse. No necesariamente tiene que ser algo negativo. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Bueno, me habla acerca de la vida social de ustedes. Sí, es bueno tener una vida social, es bueno salir, es bueno estar con amigos, con amigas. Pero también no se olviden que tienen una pareja, que no están solteros, que ustedes tienen a alguien que los espera en casa. Bueno, vamos a ver qué te dicen las hadas para ti, para esta... Mira, para esta relación, dice que te lleves a ti misma a una cita. Los están invitando a salir los dositos solitos. Sin mamá, sin papá, sin hijos, sin amigos, sin nada. Ya sea horas, días, semanas, algo que les permita a ustedes dos estar solos, volverse a mirar a los ojos, volverse a conocer, volverse a enamorar, porque tienen algo bonito por delante, tienen algo bonito por hacer juntos. Créanselo ustedes dos, y si lo quieres escribir en los comentarios de este video lo puedes hacer. Mi pareja y yo merecemos una oportunidad nueva, o simplemente escribir hecho está en los comentarios de este video. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes que están en una relación. Ahora vamos con la lectura para las personas que están solteritas y solteritos en este instante, en este momento. Y bueno, y luego vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano, y también el consejo de sus guías espirituales. Vamos a ver qué me les pasa a mis queridos amigos y amigas. Bueno, están saliendo de problemas y dificultades que se les han presentado a ustedes hasta ahora. Y eso gracias a su trabajo, gracias a su constancia, gracias a que ustedes le han metido la ficha a esa situación que se les ha presentado a ustedes con mucha pasión, con mucha determinación, y de esa manera te ven las personas. Estas cartas me hablan acerca de éxitos en proyectos, éxitos en cualquier cuestión que tú te emprendas. Bueno, muchísimos éxitos. Se acabaron las vacas flacas para ti. Viene esa época de cosecha, esa época bonita, esa época en la cual tú vas a poder realizar todo aquello que tú siempre has querido. Bueno, lo vas a poder realizar. Por aquí está mi gatito Onusito. Está todo precioso, mi rey. Bueno, vamos a ver ahora, ¿qué me les viene a ustedes en un futuro más bien cercano? Mira, muy seguramente vas a conocer a alguien muy especial que podría estarse convirtiendo en tu nuevo amor, en tu verdadero amor. Es una persona con la cual podrías hacer familia, podrías tener hijos, podrías realizar todos esos sueños que tienes en pareja. Es una persona con la cual tú lo podrías hacer.
ya es tu decisión, ¿ya? Porque hay personas que me dicen, no, es que llevo tantos años esperando a esa persona y nunca llega. Bueno, es que a veces está enfrente de nuestras narices y no lo vemos, ¿ya? El universo te pone las oportunidades ahí, pero ya es tu decisión tomarlas o no tomarlas. No te la van a echar encima así de tu cuerpo para que te enteres, ¿no? Es que a veces estamos como tan ensimismados en otras cosas o tan dormidos que no nos damos cuenta de lo que el universo nos quiere dar. Bueno, vamos a ver qué me les espera. Mira, ten mucho cuidado con ciertas chismes que te van a llegar, porque van a ser mentiras. Y tal vez esto te traiga problemas con otras personas. Ten mucho cuidado con lo que escuchas y las decisiones que tomas en relación a eso que tú escuchas, porque muy seguramente te van a hacer decir mentiras y te van a hacer tomar malas decisiones y podrías estar teniendo problemas con personas bastante cercanas a ti. Te dicen los ángeles que el cielo te da el poder de sanar. Bueno, heridas del corazón, heridas físicas, inclusive para sanarte a ti mismo, a ti misma. Tienes el poder para hacerlo, bueno, para sanarte, e inclusive a otras personas. Este hecho no solamente se refiere a tal vez imposición de manos o cuestiones de milagros, ¿ya? Sino también, por ejemplo, decir, bueno, yo me siento así de esta manera, voy para donde el médico, me tomo mis medicamentos, eso también viene de parte del cielo, o también a otras personas. Mira, si tú estás así de esta manera, yo creo que es mejor que vayas donde el médico. Y bueno, mientras tanto, tómate un tecito para los nervios o algo así. Eso también es sanar a otras personas o simplemente escucharlas a veces. Bueno, vamos a ver qué te dice el tarot egipcio a ti el día de hoy con respecto a tu futuro más bien cercano. Mira, mira, que tengas, hay cierta mujer que te va a aconsejar con relación a un problema, dificultad que se te va a presentar. Ten mucho cuidado. Porque esa persona te podría estar haciendo cometer un error. En vez de tomar una buena decisión y un buen camino, tal vez te lleve a tomar algo totalmente equivocado. Ten mucho cuidado con lo que escuchas y las decisiones que tomas. Te dice las hadas que te mereces azúcar y no sal, que te mereces lo mejor. Y también me habla acerca de esta mujer que te estoy diciendo. Bueno, tú ríe. Si el mundo no se ríe contigo, bueno, tú ríete con el mundo, pero mereces disfrutar, mereces salir adelante. Tal vez estás demasiado apesadumbrada con ciertas situaciones y hay personas que se van a aprovechar de eso para hacerte tomar decisiones bastante equivocadas. Bueno, entonces si lo quieres escribir en los comentarios de este video, te puedes escribir: yo merezco la felicidad aquí y por siempre, o simplemente hecho está. Vamos a ver qué te dicen las cartas a ti, que me preguntas por tu economía. Vamos a ver qué te dicen las cartas el día de hoy. Bueno, la verdad es que hay cierta situación perjudicial que tú estás atravesando con relación a un proyecto. Mira, hay cosas por ajustar en esa situación y tú los vas a superar, ¿ya? Sí, es algo que tal vez te está frenando, son pequeñas piedras que se te están presentando a ti en el camino para hacer realidad tal vez alguna inversión, algún trabajo, algún proyecto, algún negocio, pero eso lo vas a superar. Investiga, averigua de qué se trata la situación para que puedas tener buenas bases y tomar buenas decisiones. Bueno, vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Bueno, me habla acerca de que vas a recibir la ayuda, la asesoría de una persona bastante influyente. Hazle caso a esta persona porque te va a hablar con la verdad y vas a poder tomar una buena decisión, muy seguramente muy basado en lo que te va a decir esta persona. Te dicen los ángeles que en el estudio hallarás la clave. ¿Qué más te puedo decir? Investiga lo que te estoy diciendo, investiga en medios legales, en medios oficiales, toda la información acerca de este negocio porque pinta bien, pero tienes que resolver y ajustar ciertas cosas. Bueno, y me dicen por este lado las hadas que la justicia está en camino. Dinero que has perdido, dinero que te han robado, negocios que no resultaron bien, bueno, viene la justicia para ti. Te van a devolver todo lo que te deben. Bueno, a que te lo devuelven, ya sea de manera legal o porque el universo conspira para que eso suceda, pero esto llega para ti. Si quieres escribir en los comentarios del video, lo puedes hacer. La justicia llega para mí. Bueno,
Esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor, un aplauso gigante a ti que llegaste hasta aquí, hasta el final del video, y los espero en una próxima oportunidad.